¿Qué pasaría si la misma ley de la física que hace que, digamos, un tren de carga sea absolutamente imposible de detener, pudiera usarse para lograr que un cliente haga una tarea matemática dificilísima sin ninguna resistencia? Bueno, suena a un truco de magia, pero la ciencia del comportamiento tiene una fórmula muy exacta para lograr exactamente eso. Piénsenlo por un segundo. Un tren de cientos de toneladas, una vez que ya está en movimiento, pues atraviesa barreras como si fueran de papel. ¿Podemos aplicar esa inercia al comportamiento humano? Totalmente. Y entender cómo construir esa inercia conductual es, literalmente, lo que separa a un profesional que lucha todos los días contra conductas de escape de uno que logra transiciones superfluidas en la clínica. Y de eso trata nuestra inmersión profunda de hoy. Bienvenidos a este análisis donde vamos a desglosar el ítem B.22 de la sexta edición del Task List de la VAB. Así es, vamos a identificar formas en que el momentum conductual se puede usar para entender la persistencia de la respuesta. Porque, a ver, para quienes buscan la verdadera maestría clínica, quienes se están formando en ecosistemas de alto rigor como Behavioral Intelligence con Mara Sánchez, saben que aquí no nos conformamos con solo memorizar definiciones. Claro, no. Necesitamos entender la anatomía de la conducta. No basta con saber que el momentum conductual existe. O sea, necesitamos desglosar por qué una conducta persiste a pesar de las disrupciones. Y bueno, todo se reduce a cómo alteramos la historia inmediata de refuerzo. Empecemos visualizando esto con una analogía. Es como empujar un auto averiado en una calle plana. Ajá, el clásico ejemplo de la inercia. Exacto. Al principio, cuando el auto está completamente quieto, pues requiere una fuerza inmensa para romper esa inercia inicial. Te empujas con las piernas, sientes que no cede para nada. Pero una vez que logras que las ruedas den esa primera vuelta, la física cambia por completo. Sí, de repente el esfuerzo necesario disminuye drásticamente y, o sea, casi puedes mantener el auto rodando con una sola mano. Y esa es la mecánica visible, digamos. Pero si llevamos esa metáfora a nuestro campo, a ABA, el empujón inicial no es fuerza física. Ese empujón es el contacto rápido y continuo con el refuerzo. O sea que el auto quieto sería... Representa la resistencia de un cliente ante una demanda difícil. Cuando un comportamiento específico ha sido reforzado consistentemente, construye un historial, una especie de densidad de refuerzo. Y eso lo hace resistente a detenerse. Exactamente. El momentum conductual, a nivel de la definición exacta que necesitamos para el examen BCBA, es la tendencia de las conductas que son reforzadas consistentemente a persistir a lo largo del tiempo. Persistir, incluso frente a variables que normalmente interrumpirían la respuesta, ¿verdad? Así es, frente a desafíos o disrupciones. Detengámonos un momento en esa resistencia ante una demanda difícil, porque revisando las fuentes clínicas, mencionan constantemente las conductas de evitación o escape. Un clásico en la práctica diaria. Claro, hay un ejemplo muy común. El niño que detesta escribir. Cada vez que ve un lápiz o un cuaderno, el auto no solo está detenido, sino que, bueno, tiene el freno de mano opuesto. Totalmente. Hay llanto, se tira al piso, tira los materiales. La pregunta aquí es, ¿por qué ocurre esa barrera invisible de manera tan automática? Pues ocurre porque el cuaderno y el lápiz se han convertido en estímulos aversivos condicionados. O sea, tienen una larga historia de asociación con un esfuerzo cognitivo alto, o con fracaso, o simple frustración. Digamos que neurológicamente, la aparición del cuaderno ya señala que viene un momento desagradable. Exacto. Y la respuesta más eficiente que ese organismo ha aprendido para evitar esa sensación, pues es la conducta de escape. Lógico. Si llora y el terapeuta retira el cuaderno, la conducta de escape recibe un refuerzo negativo inmediato. Y funciona perfectamente para el individuo. Por eso, el enfoque tradicional de sentarse y decir sin más, escribe tu nombre, es el equivalente a chocar de frente contra esa pared de evitación. Chocar de frente. Me encanta esa imagen. Entonces, ¿presentar la demanda aversiva en frío es ignorar las leyes del comportamiento por completo? Precisamente. Y aquí es donde entra la intervención estructurada, lo que en las fuentes denominan la secuencia de peticiones de alta probabilidad. O secuencias High-P. Correcto.
En lugar de ir directamente a la tarea objetivo, el terapeuta presenta una serie rápida de peticiones que el individuo ya domina por completo, peticiones con una altísima probabilidad de cumplimiento. Cosas simples, ¿no? Como choca esos 5, o tócate la cabeza, o aplaude. Sí, pero la clave no es solo que sean simples. La clave es lo que sucede inmediatamente después. El refuerzo. Exacto. Cada vez que el cliente choca los 5 o aplaude, recibe un refuerzo inmediato. Excelente, muy bien. Estamos inundando el entorno inmediato con éxito. O sea que estamos cambiando la neuroquímica del momento, pasando de un estado de anticipación de fracaso a un estado de contacto continuo con el refuerzo positivo. Esa es la descripción perfecta. Pero a ver, quiero hacer de abogada del diablo aquí, porque esto puede sonar súper contraintuitivo para alguien que recién empieza a aplicar estas técnicas en la clínica. A ver, dime. Si tengo un cliente que ya odia trabajar, y bueno, le hago hacer 3, 4 o 5 cosas antes de presentarle la tarea real, ¿no lo estoy agotando? Es una duda muy común. Claro, porque ¿por qué hacer todas estas tareas fáciles no consume su paciencia y lo hace aún más resistente a la tarea difícil que viene después? Es una duda muy lógica porque tendemos a pensar en la energía como un recurso físico limitado, como el combustible de un tanque. Pero el comportamiento operante no funciona exactamente como la fatiga muscular, digamos. Ah, ok. No estamos hablando de resistencia física. Estamos hablando de probabilidad de cumplimiento. Probabilidad de cumplimiento basada en el historial inmediato, supongo. Así es. Al pedirle al cliente que haga tareas fáciles y de forzar cada una, no estamos vaciando su tanque de energía, estamos llenando su tanque de contacto con el refuerzo. Wow, ok, llenando el tanque de refuerzo. La secuencia High-P actúa como una variable antecedente. Modifica el entorno antes de que ocurra la conducta problemática. Entonces el valor aversivo de la tarea difícil disminuye temporalmente porque el cliente viene en una racha de refuerzo tan densa. Que el impulso de seguir respondiendo supera el impulso de escapar. Es el momentum superando a la fricción. Eso aclara muchísimo el panorama. No estamos cansando a nadie. Estamos pavimentando el camino neurológico con pequeñas victorias. Y fíjate, mirando los simulacros de examen que estamos analizando hoy, veo un hack importante. Sí, la estructura que evalúan. Exacto. Mencionan que la clave visual en el examen para identificar una intervención de momentum conductual es buscar una secuencia rápida de 2 a 5 tareas altamente probables. Seguidas inmediatamente por una petición de baja probabilidad, o low P. Esa es la trampa y el atajo de memoria. Las tareas high P van primero, construyendo la inercia. Y luego, justo en la cresta de esa ola, presentas la tarea low P. Y ojo, la sincronización es un factor crítico aquí. La literatura subraya que la presentación de la demanda difícil debe ocurrir milisegundos después del refuerzo de la última tarea fácil. Milisegundos. Bueno, casi inmediatamente. Si el terapeuta dice aplaude, el niño aplaude. El terapeuta dice muy bien y luego hace una pausa de 10 segundos para buscar el cuaderno en la mochila, el momentum se disipa por completo. Claro, el auto se detiene de nuevo, en esa pausa. Totalmente. La latencia, o sea, el tiempo que transcurre entre los eventos, determina el éxito de toda la intervención. La inmediatez es innegociable. Porque la persistencia depende de esa alta tasa de refuerzo en curso. Exacto. Ahora, revisando otro grupo de casos prácticos en nuestras fuentes, hay una confusión recurrente que quiero que despejemos. A ver, ¿cuáles? A simple vista, si yo estructuro una sesión diciendo, haz esto, y luego, haz aquello, la mente nos lleva rápidamente a otro concepto súper famoso en ABA. ¿No suena esto sospechosamente similar al principio de Premack? Uy, sí. Esa regla clásica que dice, primero te comes los vegetales y luego te doy el postre. Es una de las trampas más comunes, tanto en los simulacros de examen como en la misma conceptualización clínica. Y es vital establecer la distinción porque de hecho operan de manera inversa. Inversa. Sí. El momentum conductual y el principio de Premack abordan la falta de cumplimiento desde ángulos completamente opuestos. A ver, desglosemos esa estructura inversa. Si el principio de Premack es la famosa ley de la abuela, ¿cómo se ve en papel? En Premack, la secuencia exige que la tarea difícil, la conducta low P, ocurra primero. Es el requisito indispensable. Ajá. Y el acceso a la conducta altamente preferida, o high P, ocurre después. Funciona explícitamente como el refuerzo.
Es una contingencia de, digamos, si haces lo difícil, entonces obtienes lo que quieres. Claro, si terminas la tarea de matemáticas, puedes jugar en la tableta 10 minutos. La tarea low P condiciona el acceso a la actividad high P. Exacto. Pero en el momentum conductual, usando secuencias high P, invertimos el orden. Presentamos las tareas fáciles primero. Tarea fácil, tarea fácil, tarea fácil. Y después la tarea difícil. No estamos usando una actividad preferida como recompensa futura, ¿eh? Estamos usando el éxito previo inmediato como motor. A ver si quienes nos escuchan ven esta diferencia porque es brutal. El principio de Premack usa algo altamente deseable al final del túnel para jalarte hacia la meta. La recompensa te arrastra a través de la tarea difícil. Ajá. Mientras que el momentum conductual genera una racha de éxitos inmediatos que actúa como una ola que te empuja a través de la resistencia inicial. Uno jala y el otro empuja. Es una excelente forma de resumirlo. Premack establece una contingencia de refuerzo posterior, pero el momentum altera el contexto antecedente. Esa alta densidad de refuerzo antecedente suprime la conducta de escape. Y entender esta diferencia es imperativo. Quienes desarrollan planes de tratamiento directo saben que aplicar uno cuando las variables sugieren el otro, pues puede empeorar el comportamiento de evitación. Y para los RBTs que implementan esto bajo el código CPT 97153, o para quienes buscan la supervisión clínica con la licencia de Texas a través de ecosistemas como el de Mara Sánchez, este es el nivel de fluidez clínica que se requiere. Cero fricción, pura transición lógica. Cero fricción. Y hablando de transiciones y secuencias, hay otro error conceptual que suele aparecer mucho en la literatura. ¿Cuál? Que la gente lo confunde con el encadenamiento, el famoso chaining. Ah, claro, porque, a ver, estás describiendo una secuencia de acciones realizadas una justo después de la otra. Si le digo a un niño que se toque la nariz, luego que aplauda, luego que se pare y finalmente que abra el libro, no estamos uniendo pasos. Parece, pero no. La función y el objetivo son completamente distintos. El encadenamiento, ya sea hacia adelante, hacia atrás o de tarea total, es un procedimiento de adquisición, Se usa para enseñar. exclusivamente para enseñar una habilidad nueva y compleja, descomponiéndola en pasos pequeños. Como enseñar a lavarse las manos. Abrir la llave, mojarse, tomar jabón, frotar. Cada paso está lógicamente relacionado con el siguiente. Exactamente. Forman parte de una sola respuesta terminal que el individuo aún no sabe cómo ejecutar. Pero el momentum conductual no enseña absolutamente nada nuevo. Ah, ok. Las conductas que pedimos en la secuencia high P, como tocarse la nariz o aplaudir, ya deben estar en el repertorio del individuo. Deben estar completamente dominadas. Y además, no tienen ninguna relación lógica con la tarea difícil. Aplaudir no es un paso previo para resolver una ecuación matemática. Exacto. Se utilizan puramente como un vehículo. Son solo para alterar la probabilidad temporal de obediencia. O sea que en la secuencia high P, el contenido de las tareas fáciles es esencialmente irrelevante. Son solo combustible. Si el cliente sabe tocarse la nariz, lo usamos. Si sabe nombrar colores rápido, lo usamos. Ese es el punto crítico. Importa la densidad del refuerzo que generan, no la tarea en sí. Si intentaras usar habilidades que el cliente apenas está aprendiendo en tu secuencia high P, Destruirías el momentum antes de empezar. totalmente, porque introducirías fricción y la posibilidad de fracaso justo en la fase de preparación. Esto es fundamental. Las personas que están en la clínica saben que si eliges mal las tareas preparatorias y el cliente, digamos, duda o se equivoca en la fase high P, acabas de perder toda la ventaja neurológica. Y por eso la evaluación constante del repertorio del cliente es indispensable. Lo que es una demanda de alta probabilidad hoy, podría no serlo mañana si el cliente está enfermo o cansado. O si el refuerzo perdió su valor por saciedad. Claro. La calibración de estas variables es la esencia de una práctica clínica de excelencia. Es el nivel de maestría que ecosistemas formativos como el de Mara Sánchez exigen, sin duda. Ahora, llevando toda esta teoría rigurosa fuera del entorno clínico, las fuentes también nos muestran cómo esto opera en nuestra vida diaria, en adultos neurotípicos. Las leyes del comportamiento son universales a fin de cuentas. Hay un ejemplo muy claro en los materiales sobre hacer ejercicio. Sí, el de las flexiones de pecho. Imagina que estás acostado en el piso del gimnasio y te dices, mentalmente, tengo que hacer 30 flexiones sin parar. La pura magnitud de la tarea hace que la evitación sea altísima. Te quedas mirando el techo, posponiendo, el auto está muy pesado, digamos.
Pero si modificas la estructura y dices, voy a hacer solo 5, bueno, hacer 5 tiene una altísima probabilidad de cumplimiento. Las haces y experimentas el refuerzo automático de completar esa micrometa. Y luego dices 5 más. Exacto. Al dividir y reforzar repetidamente generas momentum. Cuando llevas 20, la probabilidad de que te detengas y no hagas las últimas 10 es mínima, porque la inercia ya te está impulsando. Fíjate que esto explica perfectamente el fenómeno de la bandeja de entrada del correo electrónico en el trabajo. Todos tenemos ese informe gigante que posponemos durante días. Esa es nuestra demanda low-P. Exacto. Si abrimos el documento en blanco, la resistencia es máxima y terminamos cerrando la pestaña. ¿Y cuál es la respuesta natural de escape ahí? Ir a la cocina por un café o, no sé, scrollear en el teléfono. Sí. Pero si aplicamos el momentum conductual deliberadamente, empezamos por nuestra propia secuencia high-P. Buscamos 3 o 4 correos muy sencillos de responder. Mensajes de confirmado, gracias, recibido. Ajá. Cada vez que enviamos uno, hay una pequeña dosis de refuerzo por tachar algo de la lista. Y después del cuarto correo rápido, abres el informe gigante y, sorprendentemente, empiezas a escribir. Es lo que coloquialmente llamamos estar en la zona o estar en racha. Y resulta que estar en racha no es un estado místico o de inspiración. Es pura mecánica conductual. Es tener una historia inmediata tan densa de refuerzo que la opción de abandonar la tarea ni siquiera logra registrarse como la respuesta dominante en el cerebro. ¡Wow! Esa es la belleza del análisis del comportamiento. Desmitifica la experiencia humana y nos da herramientas replicables. Entender esto nos da el poder de diseñar nuestros propios entornos para el éxito. Y por supuesto, de estructurar intervenciones compasivas para las personas a las que apoyamos. Entonces, resumiendo los hallazgos de todas las fuentes de hoy, podemos establecer que dominar el momentum conductual va mucho más allá de, pasar un examen. Es entender que no estamos obligando a nadie a cumplir. Estamos alterando las probabilidades a través del éxito acumulado. Exacto. Entender la diferencia entre jalar con Premack, enseñar con encadenamiento y empujar con secuencias High-P es lo que eleva nuestro estándar. Y recordar siempre que el objetivo último es reducir la aversión, facilita el aprendizaje y disminuye la necesidad de que el individuo recurra a conductas problemáticas. Totalmente. Para quienes están preparándose para la certificación o buscando afilar sus habilidades, este es el análisis que transforma la perspectiva. Acercarse a plataformas de entrenamiento riguroso como las que ofrece Mara Sánchez asegura que esta ciencia se aplique con ética y muchísima precisión. El éxito profesional también requiere su propia secuencia de alta probabilidad, ¿verdad? Y empieza por consumir el material correcto. Así es. Pero, a ver, la ciencia nunca es estática. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, quiero proponer un escenario analítico para que la audiencia lo reflexione. Un pequeño misterio clínico. Uy, a ver, déjanos con esa interrogante final. Hemos hablado de cómo las tareas fáciles disminuyen la aversión hacia una tarea difícil. Pero consideren esto. ¿Qué pasa si la demanda low-P, esa tarea final, es tan sumamente aversiva que rompe sistemáticamente el momentum, sesión tras sesión? Ok. Si un terapeuta usa constantemente la orden tócate la nariz, justo antes de presentar una tarea que genera profundo estrés, ¿podría esa secuencia repetida por simple condicionamiento clásico convertir nuestra tarea fácil en una señal de alarma? ¡Wow! O sea, ¿qué pasa cuando choca esos 5, deja de ser un juego y se convierte en el estímulo discriminativo que le advierte al cerebro que viene un peligro? Exactamente. Podríamos convertir accidentalmente nuestra herramienta positiva en un aviso de castigo. Esa es una vuelta de tuerca fascinante y un recordatorio perfecto de que en ABA siempre debemos estar observando los datos. Mucho para pensar y analizar para nuestra próxima inmersión profunda.